Buenos días, profesora Maribel, compañeros. En el día de hoy estoy cumpliendo con la asignación pendiente que por motivos laborales no pude estar con ustedes el día sábado. Gracias a la profesora por darme la oportunidad también de por este medio hacer la presentación de mi tema del curso de Psicopedagogía de la Educación Especial ya de cierre de materia. El título está establecido de abuso sexual infantil, un tema bastante delicado y en el cual vamos a estar viendo ciertos puntos llamativos sobre el tema en sí. En cuanto a la definición de abuso sexual infantil, podemos decir que los abusos sexuales a niños incluyen cualquier tipo de actividad sexual con un niño que esté destinado a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, el cuidador o cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre el niño. Esta definición la sacamos del DSM-5 y en la cual podemos establecer una estrecha relación entre el abuso sexual como tal y las personas cercanas a ellos, los cuidadores, en este caso, personas bastante allegadas. Continuando, también podemos mencionar que se incluye también como abuso sexual a un niño, niña, que no haya sido objeto de contacto físico por el cuidador. Sin embargo, este sí produjo o explotó a este niño o niña para que satisfaciera las necesidades sexuales de un tercero. También el cuidador está incurriendo en un abuso sexual infantil, siempre y cuando sea a un tercero. También podemos tipificar el abuso sexual en nuestro país, que no escapa de esta realidad, de los siguientes números. Tenemos que en el año 2017 se registraron 2.218 casos, un número bastante alto que podemos asegurar no es ni el 50% de los casos reales que se dan en nuestro país. Estos casos son los registrados, o sea, los que tuvieron un tipo de denuncia en las autoridades correspondientes. Este fue en el año 2017. Para el año 2018 hay una peculiaridad, porque los dos primeros meses del año 2018 se registraron 1.363 denuncias. Estamos hablando de 855 casos menos que todo el año 2017. Otra situación que nos lleva a nosotros a quizás a sacar conclusiones de que no se registran un gran número de casos que se están dando, y podría ser que muchos más casos estén ocurriendo dentro de nuestro país, ¿no? Esto se puede dar por muchos casos. Vamos acá a esta partecita que nos habla de que esa cantidad de denuncias registradas, el 88% son víctimas menores de edad, o sea, menores de 17 años. Casi la mayoría o casi todos los casos denunciados en cuanto al abuso sexual son en menores de edad. Estamos hablando ya de un abuso sexual infantil como tal. Tenemos que tener esto bastante presente. El abuso sexual contra niños y niñas adolescentes durante años ha permanecido en silencio o ignorado. ¿Y esto por qué? Porque por lo general, como dije anteriormente, las personas que cometen este ilícito son personas allegadas a las víctimas. Esto hace difícil que se den las respectivas denuncias y repercute en que no haya una formulación de políticas públicas o políticas de Estado que estén basadas en evidencia, ya que no se están dando las denuncias correspondientes. Este problema se da especialmente en el entorno más próximo a las víctimas, las personas cercanas a ellos.
La legislación de esta problemática se encuentra dentro de la tipificación de violación y otros delitos sexuales, artículos del 174 al 178, en cual el artículo 174 nos habla sobre la cantidad de años que se van a condenar a las personas que son culpables de estos casos, que estamos hablando entre 10 a 15 años de prisión. Esto lo engloba el artículo 174. El artículo 175 habla de este tipo de violación, pero en menores de 14 años o que tengan algún tipo de discapacidad. Esto se engloba en el artículo 175 y nos dice que con personas privadas de razón o de sentido o que padecen algún tipo de enfermedad que tenga una discapacidad física o mental que le impida consentir, que por cualquier otra causa no pueda resistir el acto. El artículo 176 nos habla de que los mayores de 14 años, o sea, entre 14 y 18 años, se les puede dar de prisión de 2 a 4 años, aún si existe consentimiento, que es una cuestión que hay que estar o tener bastante claro. Las personas que están, o los niños o los adolescentes que están entre 14 y 18 años, aún con consentimiento y probado, puede igualmente incurrir el mayor de edad en un acto de violación y puede ser condenado de 2 a 4 años. En el artículo 177 habla de los parientes cercanos, un ministro de culto, o sea, hablando de lo que es la parte de alguna institución religiosa, un educador, un tutor o persona que estuviera a cargo de la víctima, igual cualquier tipo profesional que esté relacionado de manera directa con la víctima. También está dentro de la tipificación de la ley como tal en el artículo 177. El 178 nos habla de que no importa de que no haya un contacto físico, sino que con el solo hecho de acosar, hostigar, acechar, discriminar sexualmente a una persona con quien tiene un vínculo laboral, escolar o religioso, independientemente de la relación jerárquica, también será sancionado con una pena de 2 a 4 años. Así que esta es la tipificación de la ley como tal en cuanto a lo que es la violación y otros delitos sexuales. El abuso sexual en personas con discapacidad. Los criterios mínimos para que pueda haber un consentimiento sexual y ya con personas mayores de edad que tengan algún tipo de discapacidad son los siguientes: de que su grado de discapacidad intelectual no le impida hacer el consentimiento, de que tengan capacidad física para consentir, por ejemplo, verbal o gestualmente, de que pueda afirmar, ya sea diciéndolo o con gestos, de que sí está en consentimiento o está dando la potestad para que eso ocurra. Estos son los criterios para que no haya un abuso sexual como tal en personas con discapacidad o con algún tipo de condición siendo mayores de edad. También está en que comprendan qué es la sexualidad, porque hay muchos casos de personas con discapacidad de que no tienen una comprensión como tal sobre la sexualidad. También que tengan conocimiento y comprensión de la naturaleza del comportamiento sexual, la comprensión de las consecuencias de la actividad sexual, qué consecuencias puede tener esta actividad sexual, ya sea algún tipo de enfermedad o lo que es el embarazo como tal. La capacidad de autoprotección, de que sean capaces de consentir, cuidarse para no incurrir en algún tipo de consecuencia de esta actividad.
Ahora bien, en niños con discapacidad, niños o niñas con discapacidad, el riesgo de ser abusados sexualmente se duplica. Prácticamente el 50% de los menores abusados están en edades de 6 a 11 años y tienen un tipo de discapacidad. Hay estudios que demuestran que una cuarta parte de los abusos sexuales son realizados por los cuidadores. Estamos hablando de entre un 14 y un 33%. Uno de cada 3 partes está siendo víctima de abuso sexual por cuidadores, las personas cercanas a ellos. Las mujeres, las cuales son doblemente vulnerables por el hecho de, ya de ser mujeres como tal, y además por tener una discapacidad, también son víctimas de esta problemática. En cuanto a los tipos de abusos, podemos especificarlos en dos: abusos sin contacto, que ya lo establecimos anteriormente. No necesariamente tiene que haber un contacto físico para que esto se tipifique como abuso sexual, solamente con el exhibicionismo, con hacer que ese niño o niña satisfaga sexualmente a otra persona, es considerado como abuso sexual. Y el que es con contacto, en el cual ya la persona, el cuidador, directamente tiene o hace de esta persona el acto como tal, ¿no? Los factores de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas, podemos establecerlo en 4 aristas. Los factores familiares, el cual nos dice que puede existir una sobreprotección de la familia, o sea, de padre-madre, hacia las personas con discapacidad intelectual, lo que desencadena una privación de su libertad basado en el cumplimiento de sus normas. Esto hace de que se vean expuestas al abuso. En cuanto al factor de vulnerabilidad de la familia, de la sobreprotección que los padres le dan a esta persona con discapacidad intelectual, son víctimas completamente de este sistema o de este círculo. Los factores educacionales, aquí se engloba la falta de educación sexual como tal, que para mí es uno de los puntos importantes, porque si usted no capacita a estas personas con una adecuada educación sexual, ellos van a estar completamente que no conocen o no comprenden todos estos tipos de factores, y por ende no van a poder identificar cuando ocurra un abuso como tal. Así que de acá no engloba lo que es mi propuesta al final del proyecto sobre las capacitaciones o talleres destinados a brindar este tipo de educación sexual a los estudiantes, a los padres de familia y a los docentes de educación especial. Factores sociales, aquí podemos establecer que estas personas sufren de un aislamiento social, por lo que sienten más deseos de satisfacer a la gente. Al momento de que socialmente se encuentran aislados, ellos sienten la necesidad emocional de satisfacer a otras personas para que los incluyan en su grupo. Entonces, al momento de satisfacer a otras personas o tener esa necesidad de satisfacer a otras personas, pueden llegar a incurrir en un abuso sexual como tal. Los factores personales también dependen de otros adultos, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Estas personas con necesidades educativas o algún tipo de discapacidad dependen de otras personas, ya sea para que los bañen, para que los limpien, y esto puede conllevar a un acto de violación como tal. El perfil de los agresores. Acá podemos mencionar que los agresores son personas que piensan que las víctimas
con algún tipo de discapacidad van a informar menos a las demás personas, o sea, no van a informar que está ocurriendo el hecho. También tienen un menor acceso a la información y los prefieren por considerarlos una presa fácil. Básicamente eso es lo que ellos dirían, los agresores, de que estas víctimas son presas fáciles para cometer el delito. También la mayor parte de los abusadores son varones que pertenecen a su entorno más cercano. Lo hemos hablado ya anteriormente, personas cercanas a ellas y por lo general varones. También profesionales, que me llama bastante la atención esto, profesionales de los servicios que se prestan a la persona como tal, profesionales que se encuentran en el entorno de la víctima, también pueden incurrir en ser agresores. El plan de intervención, como ya se los mencioné, se los estaba mencionando, va a estar establecido por un grupo de capacitaciones, talleres intensivos en diversos bloques, porque debemos hacer la diferencia entre los niños ya de infancias tempranas a adolescentes. Estamos hablando de la población con discapacidad. Entonces, por lo general, el primer bloque de capacitaciones estará destinado a infancia temprana, pero no será a los niños como tal, sino esta capacitación va a ir destinada a los padres, porque estos son los que conllevan la relación como tal con sus hijos, o sea, son los que viven con ellos, hacen cumplen todas sus necesidades. Entonces esta capacitación va a ir destinada a los padres de familia. Los padres les pueden empezar a enseñar los nombres de las partes de su cuerpo, que es lo que se va a especificar la capacitación como tal. Orientar al padre de familia a que le empiece a enseñarle en estas edades a sus hijos con necesidades educativas especiales o algún tipo de discapacidad los nombres de las partes de su cuerpo, incluyendo los órganos sexuales, los que se puede o no se puede hacer en público, o sea, que vaya enseñándole a sus hijos a discernir entre las cosas que se pueden hacer en frente de otras personas o las cosas que se hacen en privado, y tienen que aprender también que su cuerpo les pertenece y pueden empezar a conocer la diferencia entre los tocamientos apropiados e inapropiados. Esta primera capacitación va a ir destinada a los padres con esta temática. El siguiente bloque va a ir destinado a la media infancia, entre los 6 y 10 años. Aquí deberíamos establecer como temática de este bloque que los chicos y las chicas, cuáles son las partes del cuerpo, cuáles son privadas y cómo se hacen los hijos. Se podrá trabajar las funciones de cada parte del cuerpo. Además hay que incluir el significado de las relaciones de amistad, la toma de decisiones, la responsabilidad social y evitar informar sobre abusos sexuales. Más que todo informar en caso tal de que ellos se den cuenta de algún tipo de abuso sexual. Como estamos enfocándonos en personas con discapacidad o necesidad educativa especial, esto no quiere decir que ellos no sean capaces de discernir lo bueno y lo malo, de tomar decisiones. Igual esta capacitación va a ir destinada ya a los padres y en compañía de sus hijos. Esta capacitación va a ser para las dos entidades sociales, lo que es el padre y el niño o niña con necesidad educativa especial o discapacidad, porque es importante de que ellos aprendan o se les cree el hábito de la responsabilidad social como tal. Se les deberá preparar también para la pubertad, que en este rango de edad están, al final de este rango de edad estarían próximas a esto, y
para que los cambios no los tomen por sorpresa. Es importante porque no solamente en niños con necesidades educativas especiales o discapacidad ocurre esto. A nuestros niños, entre comillas, que no tienen ninguna condición, tampoco se les está dando este tipo de educación sexual. Y estos cambios físicos de la pubertad los toman por sorpresa. Y es importante establecer esto y hacer este tipo de orientación. Así que este segundo bloque de capacitación iría destinada a padres, tanto a padres como a niños. El tercer bloque de capacitación estaría entonces en el rango de la adolescencia temprana, entre los 10 y los 14 años. Este sí va destinada al estudiante como tal, y podemos hacerlo en las instituciones del IPE, que en mi caso sería en el IPE acá en Santiago de Veraguas. Estos adolescentes tempranos se les va a transmitir en dicha capacitación que los cambios y sentimientos que están experimentando son normales, los de la pubertad. Se debe empezar a hablar de reproducción y embarazo, cómo se da ese proceso. Deben entender los conceptos también de masturbación, de abstinencia, de prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual, y aprender a reconocer e informar posibles o reales abusos sexuales. Sí, identificarlos y también reconocerlos. ¿De acuerdo? Entonces, en este bloque de capacitación va a ir destinado a los estudiantes como tal en este tipo de edades de adolescencia temprana con esta temática. El cuarto bloque de capacitación, ya entramos a la media adolescencia, también a los estudiantes del IPE que estén en estas edades. Acá vamos entonces a desarrollar los elementos constituyentes de cuáles son los elementos constituyentes de una relación sana, cómo manejar sus sentimientos sexuales, su libido, la diferencia entre amor y sexo, su orientación sexual y las consecuencias de tocar a otros de manera inapropiada. ¿Qué es lo que esto conlleva? Se deben retomar conceptos como prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, y las responsabilidades del matrimonio y la paternidad-maternidad. Deben saber los efectos del alcohol y las drogas, y será conveniente hablar sobre las relaciones, el amor, la intimidad y las alternativas al coito. En este cuarto bloque de capacitaciones nos vamos a enfocar en esta temática y en esta población de estudiantes adolescentes entre 14 y 18 años. El último bloque va a ir destinado ya al docente de educación especial, en el cual se le van a brindar las herramientas para que él reconozca cuáles son esos indicios visibles, observables, que nos digan a nosotros de que algún estudiante está pasando por esta situación. Entre ellas le vamos a mencionar que se puede dar en los estudiantes, en los niños, adolescentes, confidencias, insinuaciones o comentarios, insinuaciones al docente, insinuaciones a cualquier otra persona mayor de edad con un contenido sexual, comportamiento y lenguaje con alto contenido sexual, que si observamos esto en algunos estudiantes, esto puede ser un indicio de un abuso sexual como tal. También dibujos de contenido sexual, importante esto, porque nuestros niños, como psicólogos que somos, sabemos que expresan lo que tienen dentro por medio de los dibujos, y si tenemos o se nos presenta este caso de algún dibujo con contenido sexual, ya nos va a dar luces de que algo está ocurriendo. Cambios repentinos de la conducta, que si en un momento están contentos, enseguida cambian y se ponen tristes o se ponen iracundos, también es una característica importante. El rechazo repentino a una persona específica, que uno se dé cuenta de que no quiera a esa persona o rehúse estar siquiera cerca de esa persona, otro indicio. También la ansiedad que pueda tener, los miedos, fobias,
baja autoestima, autolesiones o comportamientos suicidas, trastornos alimenticios, que ya no se quiere alimentar como antes, que tenga trastornos de sueño, que no pueda dormir adecuadamente, que tenga dificultades en las relaciones interpersonales, promiscuidad sexual ya con adolescentes, problemas físicos como infecciones vaginales, urinarias, heridas en los genitales, hinchazón, dolor de barriga. Todas estas características o estas situaciones se las vamos a enseñar a los docentes de educación especial para que él sepa reconocer cuando ocurre o cuando está pasando algún tipo de esta situación. También cuando la persona tiene las necesidades educativas especiales o discapacidad, resulta un poco más complicada, dice, ya que ellos tienen dificultades a la hora de informarlo. ¿Qué podemos observar en esta parte? Bueno, dificultades en la comunicación, que no se comunica adecuadamente, sentimientos de culpa, que se sienta culpable, que se sienta que ella es la causante de todo o él es la causante de todo, amenazas percibidas de abandono. También tenemos acá el potencial de separación de la familia, tolerancia al abuso para ser aceptado o recibir recompensas o afecto, que era lo que hablábamos anteriormente. Para el hecho de sentirse parte de un grupo, que sea anexado a un grupo, él es capaz de soportar este tipo de situaciones y sin necesidad de acusar o decir que está ocurriendo algo, reconocer que está ocurriendo algo, como ocurre en este último punto. Pueden no reconocer que está ocurriendo un abuso, de que se está dando un abuso. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Esta es mi presentación. Espero le haya agradado. Gracias a la profesora por la oportunidad, y cualquier consulta o recomendación estamos a la orden. Muchísimas gracias por el tiempo.